Había algo en sus manos que lo decía todo. Valentina Reyes llevaba el ramo de flores blancas con una firmeza que no correspondía a una novia nerviosa. No temblaba, no miraba hacia los lados buscando aprobación. Sus ojos estaban fijos al frente, con esa calma particular que solo tienen las personas que han tomado una decisión después de mucho dolor, no antes de él. La iglesia estaba llena. 200 personas vestidas con ropa que costaba más de lo que Valentina ganaba en 3 meses. Flores importadas en cada columna. Un cuarteto de cuerdas que había dejado de tocar justo cuando ella llegó al altar. Todo perfecto, todo cuidadosamente diseñado por Graciela Castellano para que pareciera una boda de revista, no una unión de 2 personas que se amaban. Andrés estaba parado frente a ella, guapo, como siempre, con ese traje gris oscuro que su madre había elegido sin consultarle. Valentina lo miró y por un segundo, solo un segundo, vio al hombre del que se había enamorado, el que aparecía sin aviso en su departamento pequeño con una bolsa de tamales porque sabía que ella había tenido un día difícil, el que lloraba viendo películas viejas y luego lo negaba, el que una noche, muy tarde, le había dicho que era la única persona en su vida con quien podía ser completamente honesto. Ese hombre todavía estaba ahí, dentro del traje que no eligió, en la boda que no diseñó, rodeado de una familia que lo amaba a su manera, que era una manera que no dejaba espacio para respirar. El sacerdote habló con esa voz solemne y tranquila. ¿Qué tienen los sacerdotes cuando pronuncian palabras que han dicho miles de veces, pero que para los presentes significan todo? Preguntó si alguien en esa iglesia tenía razones para objetar la unión de Andrés Castellano y Valentina Reyes. Silencio, un silencio de esos que pesan. Valentina escuchó el sonido de alguien acomodándose en una banca, escuchó el llanto suave de alguien en las filas de atrás, probablemente una tía sentimental que lloraba en todas las bodas. Escuchó su propio corazón, que no latía rápido sino lento, con esa pesadez que se siente cuando el cuerpo sabe que algo está a punto de cambiar para siempre. Y entonces, Valentina metió la mano dentro del ramo de flores. El sobre era blanco, sellado, sin nombre escrito afuera. Lo sostuvo en alto con una mano, frente a todos, como si fuera algo que había cargado desde hacía mucho tiempo y finalmente había llegado el momento de depositarlo en algún lugar. Antes de continuar, dijo, con una voz que no temblaba, necesito que lean esto. 72 horas antes, Valentina no sabía si iba a llegar a ese altar. La cena de ensayo en la mansión Castellano había sido, como casi todo lo relacionado con esa familia, una demostración de poder disfrazada de celebración. Las mesas largas con mantelería de lino, los candelabros de plata, el personal de servicio moviéndose en silencio como si fueran sombras entrenadas para no existir. Valentina había llegado puntual, con el vestido azul marino que Sofía, su prima, le había ayudado a elegir. No era de marca, era bonito y le quedaba bien, que era lo único que Valentina podía permitirse juzgar en ese momento. Graciela Castellano la esperaba de pie junto a la cabecera de la mesa. 62 años llevados con esa elegancia fría que da el dinero cuando se hereda desde la infancia. Collares de perlas, cabello recogido, una sonrisa que no llegaba a los ojos porque los ojos de Graciela nunca sonreían, solo evaluaban. Los primeros minutos fueron tolerables. Los saludos de rigor, las presentaciones con parientes que Valentina no conocía y que la miraban con esa curiosidad incómoda que se reserva para los objetos fuera de lugar. Alguien comentó que tenía una cara muy simpática. Alguien más preguntó en qué parte de la ciudad vivía con un tono que hacía que la pregunta sonara a otra pregunta. Fue durante la entrada cuando ocurrió. Graciela se había acercado a Valentina con la sutileza calculada de alguien que ha practicado el daño durante décadas. No gritó, no hizo una escena, simplemente se inclinó levemente hacia ella, como si fuera a decirle algo al oído,
pero lo dijo en un volumen perfectamente audible para los 4 o 5 personas que estaban cerca. Valentina, quiero que sepas que lo que Andrés hace contigo es un ejercicio de tolerancia muy admirable de su parte. Esta familia lo apoya, pero también queremos que sepas que lo apoyaremos cuando necesite tomar decisiones más sensatas. Valentina no respondió de inmediato. Sintió el calor subir por su cuello, esa reacción física que tiene el cuerpo cuando recibe una humillación pública antes de que la mente termine de procesarla. Miró a Andrés, que estaba al otro lado de la mesa hablando con su padre y no había escuchado nada. Graciela colocó sobre la mesa, junto a la copa de Valentina, una tarjeta doblada. La deslizó con 2 dedos, como si fuera un documento de negocios. Y en cierto modo lo era. Valentina la abrió. Adentro había una cifra escrita a mano, una cifra grande, y debajo, en letra pequeña y ordenada, una sola línea para cuando decidas hacer lo correcto. Valentina miró el número, luego miró a Graciela, que ya estaba caminando hacia el otro extremo de la mesa con su copa en la mano, sonriendo hacia alguien más, completamente serena, como si acabara de comentar el tiempo, lo que Graciela no entendía. Lo que ninguno de los castellano había entendido en todos esos meses, era algo fundamental sobre Valentina Reyes. Ella había crecido aprendiendo que el dinero era escaso, pero que la dignidad era lo único que nadie podía quitarte si no lo permitías. Su madre se lo había enseñado sin decirlo con palabras. Se lo había enseñado lavándose las manos agrietadas cada noche sin quejarse, mirando a su hija a los ojos cada mañana como si ese día fuera a ser mejor que el anterior. Valentina guardó la tarjeta en su bolso, no para conservarla, para recordar exactamente lo que estaba en juego. Esa noche, de regreso en su departamento, sentada en el suelo de la sala con una taza de café que se enfrió sin que ella lo notara, Valentina entendió que la decisión que tenía por delante no era si casarse o no. Era algo más profundo y más difícil, decidir qué tipo de mujer quería ser en el momento más importante de su vida hasta entonces. Si quería ser la novia que aguanta y espera que las cosas mejoren, o si quería ser la persona que su madre había intentado criarla para ser. Abrió su laptop, buscó una carpeta que no había abierto en casi 2 años, y empezó a leer. Ahora, de pie en el altar, con el sobre en la mano y 200 personas mirándola en silencio, Valentina no sentía miedo. Sentía algo más parecido a la tristeza tranquila que viene cuando finalmente aceptas que una cosa que amaste no puede seguir siendo lo que era, como cuando se cierra una puerta que estuvo entreabierta demasiado tiempo. Andrés la miraba sin entender. Sus ojos preguntaban qué era ese sobre. Sus ojos preguntaban por qué ella estaba tan serena. Sus ojos preguntaban, sin saberlo, si todavía había algo que salvar. Y Valentina, que lo conocía mejor que nadie, supo leer cada una de esas preguntas. Lo que él aún no sabía era que el sobre no era para destruir nada, era para ver, finalmente, que quedaba en pie cuando la verdad terminaba de hablar. Hay personas que llegan a tu vida sin hacer ruido, sin anunciarse, sin que nadie les abra la puerta porque nadie esperaba que llegaran. Valentina Reyes había sido siempre ese tipo de persona, la que entra por la puerta de servicio de la vida, no porque no merezca la principal, sino porque nadie le dijo que tenía derecho a usarla. Creció en un barrio donde las calles tenían nombre pero las historias de sus habitantes rara vez salían de ellas. Tepito no es el lugar que describen quienes nunca han vivido ahí. No es solo lo que los noticieros muestran, es también las mañanas de domingo con olor a pan recién hecho, los vecinos que se prestan la sal sin pedirte nada a cambio, los niños jugando en la banqueta mientras los adultos resuelven el mundo en voz alta desde las sillas de plástico que sacan a la calle cuando el calor adentro se vuelve insoportable. Valentina conocía ese mundo, lo amaba con la misma honestidad con que se ama lo que te formó, aunque también te haya costado. Su madre, Carmen, era costurera, no de las que tienen taller propio ni clientela de abolengo, era de las que trabajan por encargo,
de las que tienen la mesa del comedor permanentemente ocupada con tela, hilo, patrones dibujados a mano en papel periódico. Carmen cosía de día y de noche cuando era necesario, que era casi siempre. Sus manos lo contaban todo, los dedos levemente curvos de tanto sostener aguja, la piel del índice derecho con esa dureza particular que deja el dedal cuando se usa durante años. Valentina la miraba coser desde pequeña y pensaba que su madre era la persona más disciplinada que había conocido. Nunca se lo dijo con esas palabras. A veces las cosas más importantes no se dicen porque se asume que la otra persona ya lo sabe, y cuando te das cuenta de que debiste haberlo dicho, ya es demasiado tarde. Su padre se fue cuando ella tenía 7 años. No hubo drama, ni pelea grande, ni una escena que Valentina pudiera recordar y convertir en explicación. Un día estaba y al día siguiente no. Carmen nunca lo mencionó de manera que invitara preguntas, y Valentina aprendió a no hacerlas. Guardó ese hueco en algún lugar interior donde se guardan las cosas que duelen pero que no tienen solución, y siguió adelante porque era lo único que había que hacer. Estudió en escuelas públicas donde los maestros hacían milagros con recursos escasos y donde Valentina descubrió que tenía una mente ordenada, capaz de encontrar patrones donde otros veían caos. Los números le hablaban con una claridad que las personas rara vez tenían. No había ambigüedad en una columna de cifras bien cuadrada. No había doble intención en una suma que daba lo mismo sin importar cuántas veces la repetieras. Decidió estudiar contabilidad. Lo hizo de noche, en una universidad pública que quedaba a 40 minutos de su casa en transporte, mientras de día trabajaba en una ferretería donde su trabajo consistía en atender el mostrador, llevar inventario y, en los ratos libres, estudiar con el libro abierto debajo del mostrador cuando el dueño no miraba. No era una vida cómoda, era una vida construida ladrillo por ladrillo, sin descanso, sin la red de seguridad que tienen quienes nacen con familia que puede amortiguar las caídas. Cuando Valentina tenía 24 años, Carmen tuvo un infarto. No fue un infarto dramático de película, fue uno silencioso, de esos que el cuerpo anuncia durante meses con señales que una persona exhausta no tiene tiempo de atender. Carmen había mencionado cansancio, había mencionado que a veces le dolía el pecho cuando subía las escaleras. Valentina le había dicho que fuera al médico. Carmen había dicho que sí, que la semana siguiente, que en cuanto terminara este encargo, que en cuanto tuviera un momento. El momento nunca llegó. Valentina organizó el entierro con la frialdad necesaria, que a veces llega cuando el dolor es tan grande que el cuerpo decide posponerlo, hasta que el cuerpo tenga tiempo para sentirlo. Pagó lo que había que pagar, cerró el departamento, empacó la máquina de coser de su madre, que no servía para nada práctico en su nueva vida pero que tampoco podía dejar ir, y la puso en el closet de su cuarto nuevo, que era más pequeño que el anterior pero era suyo y solo costaba lo que ella podía pagar. Heredó deudas, no muchas, pero suficientes para recordarle cada mes que estar sola tiene un precio concreto y puntual. Las pagó todas en 3 años, no con ayuda de nadie, con horas extra, con trabajos adicionales los fines de semana, con la misma disciplina silenciosa que había visto en las manos de su madre cada noche sobre la tela. Cuando terminó de pagar la última deuda, no lo celebró. Se sentó en la cocina con un vaso de agua y pensó que su madre hubiera estado orgullosa. Eso fue suficiente. Consiguió trabajo en una firma contable mediana. No era glamorosa ni bien pagada, pero era estable y le permitía hacer lo que sabía hacer bien. Pasó 2 años aprendiendo todo lo que podía, llegando temprano, quedándose tarde, construyendo una reputación pequeña pero sólida, dentro de esa oficina donde nadie tenía apellido importante ni conexiones que abrieran puertas. Fue en esa firma donde llegó el encargo que cambiaría todo. Castellano Grupo era uno de los clientes más grandes que la firma había conseguido en años. Una empresa familiar con 3 generaciones de historia, bienes raíces, inversiones diversificadas,
y la clase de nombre que en ciertos círculos de la ciudad habría conversaciones antes de que dijeras nada más. A Valentina le asignaron el equipo de auditoría como contadora de apoyo, lo cual significaba horas largas revisando documentos que nadie más quería revisar, en una sala de reuniones prestada en las oficinas de Castellano Grupo, con acceso a archivos que la mayoría de la gente en esa empresa probablemente no sabía que existían. La primera vez que vio a Andrés Castellano, no lo reconoció. Entró a la sala de reuniones en la mañana del tercer día de auditoría con 2 cafés en la mano y una expresión levemente avergonzada, como si hubiera llegado a un lugar donde no lo esperaban. «Perdón», dijo. «Creí que esta sala estaba libre». Valentina le explicó que estaba ocupada hasta el viernes. Él asintió, dejó uno de los cafés sobre la mesa, dijo para el que lo quiera y se fue. Al día siguiente volvió, sin café esta vez, con una pregunta sobre un documento que, claramente, podría haberle preguntado a cualquier otro miembro del equipo. Valentina respondió la pregunta. Él se quedó 3 minutos más de lo necesario hablando de algo que ya no tenía que ver con el documento. Al tercer día, Valentina ya sabía que no era casualidad. Lo que le tomó más tiempo entender fue por qué. Andrés Castellano era el tipo de hombre que no debería necesitar buscar conversación en una sala de auditoría. Era joven, educado, con el apellido correcto y la sonrisa que da la seguridad de saber que el mundo generalmente te va a tratar bien. Pero había algo en sus ojos que Valentina reconoció desde el principio, aunque tardó en ponerle nombre. Era el mismo algo que ella había visto en el espejo durante el año después de que su madre murió. El cansancio de cargarse a uno mismo cuando por dentro hay algo que no está bien y afuera todo parece estar perfectamente en orden. Meses después, cuando ya se hablaban con la honestidad de quienes han decidido confiar el uno en el otro, Andrés le contó que llevaba 2 años en tratamiento, que la depresión no se veía desde afuera porque había aprendido a esconderla con una eficiencia que él mismo encontraba irónica. Era bueno ocultando lo que sentía en una familia donde mostrar vulnerabilidad equivalía a mostrar debilidad. Que los días de la auditoría había empezado a ir a esa sala de reuniones porque algo en la manera en que Valentina trabajaba, con esa concentración tranquila y sin necesidad de impresionar a nadie, lo hacía sentir que podía simplemente existir sin tener que ser el hijo de alguien o el heredero de algo. Eres la primera persona que me trata como si mi apellido fuera irrelevante, le dijo una noche. Valentina no respondió de inmediato. Luego dijo, es que para mí lo es. No fue un insulto, fue, extrañamente, lo más cercano a una declaración de amor que cualquiera de los dos había pronunciado hasta ese momento. Lo que ninguno de los dos midió bien, al principio, fue el peso de lo que ese apellido significaba para las personas que lo llevaban desde antes que Andrés naciera. Una familia no es solo las personas que la componen, es también sus miedos, sus acuerdos no escritos, sus mecanismos de defensa construidos durante generaciones. Los Castellano no eran crueles por naturaleza, eran una familia que había aprendido a sobrevivir protegiéndose de lo que no podían controlar, y Valentina Reyes, con su independencia tranquila y su completa indiferencia hacia su dinero, era exactamente el tipo de persona que esa familia no sabía cómo manejar. Lo que Graciela temía no era la pobreza de Valentina, era su libertad, y lo que Valentina aún no sabía, en esos primeros meses de amor construidos sobre cafés en salas prestadas y conversaciones que se extendían más de lo planeado, era que dentro de los archivos que estaba revisando había algo que cambiaría todo, algo que no tenía que ver con Andrés, ni con ella, ni con el amor que estaban construyendo con tanto cuidado. Tenía que ver con Tomás, y con números que no cuadraban, y con la pregunta silenciosa que Valentina se hizo a sí misma la tarde que encontró las primeras irregularidades. ¿Qué hacer cuando la verdad que descubres puede destruir a la persona que amas, antes de que el amor termine de crecer? Esa pregunta no la abandonó, la guardó, junto con las copias de los documentos,
en una carpeta que esperó durante años el momento en que necesitara ser abierta. Ese momento, sin que ella lo hubiera planeado exactamente así, había llegado a 72 horas de una boda en la que todo el mundo esperaba que Valentina Reyes, por fin, se quedara callada. Hay una diferencia entre aguantar y resistir. Aguantar es pasivo, es recibir el golpe, bajar la cabeza, esperar que pase. Resistir es otra cosa. Resistir requiere estar completamente despierta, completamente presente, completamente consciente de lo que te están haciendo mientras decides, una y otra vez, no dejar que te defina. Valentina había pasado los 6 meses anteriores a la boda resistiendo. No lo llamaba así en ese momento. Lo llamaba paciencia, lo llamaba comprensión, lo llamaba amor, que es el nombre que le damos a muchas cosas que en realidad son sacrificios que hacemos esperando que alguien los note y los valore, pero con el tiempo, y con la distancia que da mirar hacia atrás, entendería que lo que había hecho durante esos 6 meses era sostenerse a sí misma con las 2 manos mientras una fuerza constante y calculada intentaba soltarla. La campaña, porque eso era lo que era, aunque nadie la llamara así, había comenzado suavemente, tan suavemente que Valentina tardó semanas en reconocerla como lo que era. Empezó con los cambios de último momento, la fecha de la prueba del vestido que se movió sin que nadie le avisara, de modo que Valentina llegó a la boutique y la cita ya había pasado. Graciela, que había estado presente, le explicó con una calma perfecta que habían intentado contactarla pero que su teléfono no había contestado. El teléfono de Valentina no tenía ninguna llamada perdida de ese número. No dijo nada. Reprogramó la cita para cuando pudo y fue sola. Luego el menú. Valentina había expresado, en una de las primeras reuniones de planificación, que le gustaría incluir algunos platillos de la cocina tradicional mexicana, no como capricho, sino porque era parte de lo que ella era y le parecía natural que una boda que también era suya lo reflejara. Graciela había anotado algo en su libreta y había sonreído de esa manera que significaba que la conversación había terminado. El menú final, que Valentina vio por primera vez 3 semanas antes de la boda, era íntegramente francés. La lista de invitados fue la que más dolió. Valentina tenía pocas personas. Su prima Sofía, 3 amigas de la universidad, una compañera de trabajo con quien había construido una amistad real durante años. Cuando revisó la distribución final del salón, a sus invitados los habían colocado en las mesas del fondo, las más cercanas a la cocina, las que en cualquier boda son la señal silenciosa de quién importa y quién está ahí por cortesía. Cada una de estas cosas, por separado, podía tener una explicación razonable, podía ser un malentendido, podía ser la complejidad de organizar un evento de esa magnitud. Valentina se lo dijo a sí misma más de una vez, porque era más fácil que aceptar la alternativa, que todo era intencional, que era un sistema, que detrás de cada pequeña omisión, había una voluntad clara de recordarle que ella no pertenecía a ese mundo y nunca pertenecería. Lo que hacía todo más complicado era Andrés. Andrés no era ciego, notaba las cosas. Valentina lo conocía bien y sabía cuando él estaba incómodo, cuando algo le pesaba, cuando quería decir algo y elegía no decirlo. Lo veía en la manera en que apretaba levemente la mandíbula en ciertas conversaciones, en cómo a veces la buscaba con los ojos desde el otro lado de la habitación durante las reuniones familiares como pidiéndole perdón sin pronunciar las palabras, pero pedir perdón con los ojos no es lo mismo que actuar. Valentina esperó que actuara, esperó que le dijera a su madre que el menú necesitaba cambiarse, esperó que le dijera a alguien que sus invitadas no podían estar sentadas en el fondo como si fueran personal de servicio. Esperó que en alguna de esas cenas donde Graciela decía algo que cortaba el aire, Andrés abriera la boca y dijera basta. No lo hizo, no una sola vez en 6 meses. Y Valentina, que lo amaba, encontraba razones para entenderlo cada vez, que su familia era complicada,
que había crecido en un sistema donde contradecir a su madre tenía consecuencias que ella no podía dimensionar desde afuera, que el amor no siempre viene con valentía incluida y que eso no significaba que el amor no fuera real. Se lo dijo tantas veces que casi se lo creyó completamente. Casi. Fueron los 3 días antes de la boda los que terminaron con el casi, el martes, 2 días después de la cena de ensayo y el sobre de Graciela que Valentina todavía llevaba en el bolso. Ella estaba en el departamento de Andrés. Él había salido a comprar algo y ella esperaba en la sala, leyendo, con esa comodidad tranquila de quien ha pasado suficiente tiempo en un lugar como para sentir lo propio. El teléfono de Andrés, que había dejado sobre la mesa, vibró varias veces. Valentina no lo miró. No era de las personas que revisan el teléfono de su pareja, pero entonces Andrés volvió y lo tomó, y su expresión cambió de una manera que Valentina captó aunque no estaba mirándolo directamente. Se fue al cuarto a hablar, cerró la puerta, pero no del todo, y la acústica del departamento pequeño hacía que las voces viajaran de maneras que nadie planea. Valentina no quiso escuchar, se levantó para poner música, para hacer algo que llenara el espacio, pero antes de que pudiera hacerlo, escuchó el nombre de Tomás, y escuchó una cifra, y escuchó la voz de Andrés, baja pero reconocible, diciendo algo que se parecía demasiado a una negociación. Se quedó quieta, no por curiosidad, por esa parálisis involuntaria que ocurre cuando el cuerpo entiende algo antes que la mente y decide pausarlo todo mientras la mente alcanza. La conversación duró 4 minutos. Valentina los contó sin proponérselo. Cuando Andrés salió del cuarto, ella estaba sentada exactamente donde la había dejado, con el libro abierto en la misma página. Él no supo que había escuchado. Ella no dijo que había escuchado. Cenaron juntos esa noche en silencio cómodo, que era lo que habían construido durante años, esa capacidad de estar juntos sin necesitar llenar cada momento. Pero esa noche el silencio tenía un peso diferente. Valentina lo sintió en cada bocado. Lo sintió cuando Andrés le tomó la mano sobre la mesa con ese gesto automático de quien ama a alguien de manera genuina. Lo sintió cuando él le dijo, antes de que ella se fuera, que en 3 días comenzaría el resto de sus vidas. Ella sonrió, le dijo que sí, y en el camino de regreso a su departamento, sola en el metro con la ciudad moviéndose afuera de la ventana oscura, Valentina sintió que algo se había roto en un lugar donde no había vocabulario para describirlo. No era el corazón, que es la metáfora fácil, era algo más parecido a la confianza. Esa certeza silenciosa de que la persona que elegiste te elegiría a ti también cuando las cosas se pusieran difíciles. La noche anterior a la boda no durmió, se sentó en el suelo de la sala, que era su manera de estar en un lugar cuando necesitaba pensar sin distracciones, con una taza de café que se fue enfriando sin que ella lo notara. Pensó en su madre. Pensó en la manera en que Carmen había pasado su vida cosiendo prendas ajenas sin que nadie le preguntara si tenía frío. Pensó en lo que significa construir una vida con alguien y si esa construcción puede sostenerse cuando uno de los dos no está dispuesto a poner el mismo peso. Llamó a Sofía a las 2 de la mañana. Sofía contestó al segundo timbre, que era la señal de que había estado esperando la llamada. Le contó todo, la cena, el sobre, la conversación que había escuchado sin querer, el silencio de 6 meses de un hombre que la amaba pero que no había encontrado la manera de demostrar ese amor cuando importaba. Sofía la escuchó sin interrumpir. Cuando Valentina terminó, hubo un momento de silencio real, de esos en que la persona al otro lado está eligiendo las palabras con cuidado. ¿Lo amas?, preguntó finalmente. Valentina no dudó. Sí, entonces no huyas. Aparece, y deja que la verdad haga el trabajo. No era un plan de venganza. Valentina necesitaba que eso quedara claro, aunque solo fuera ante sí misma en ese departamento a las 2 de la mañana. No se trataba de destruir a nadie. No se trataba de humillar a la familia que la había humillado a ella.
Se trataba de algo más honesto y más aterrador, negarse a desaparecer, negarse a doblar, negarse a ser la mujer que acepta el sobre, guarda el silencio, y pasa los siguientes 30 años siendo tolerada en lugar de amada. Abrió la laptop, buscó la carpeta que no había abierto en casi 2 años. Leyó los documentos con la misma concentración tranquila con que siempre había trabajado. Esa capacidad de encontrar claridad en los números cuando todo lo demás estaba confuso. Luego tomó una hoja de papel en blanco y comenzó a escribir. No escribió con rabia, escribió con la precisión de alguien que ha decidido que si va a decir algo, lo va a decir bien. Escribió durante horas, tachando y reescribiendo, hasta que las palabras en la página dijeron exactamente lo que necesitaban decir, sin una sola más, sin una sola menos. Cuando terminó, el cielo afuera ya tenía ese color gris claro que antecede al amanecer. Valentina dobló las hojas con cuidado, las metió en un sobre blanco, lo selló, y lo guardó dentro del ramo de flores artificiales que descansaba en la mesita de la entrada. Mañana, pensó, sería lo que tuviera que ser. Se recostó en el sofá sin desvestirse y cerró los ojos. No durmió, pero dejó que el cuerpo descansara, y en ese espacio quieto entre el sueño y la vigilia, pensó en su madre una vez más, en sus manos, en la aguja y el hilo, en cómo Carmen había pasado su vida cosiendo con precisión perfecta las prendas de otras personas, y como nunca, ni una sola vez, había cosido algo para sí misma. Valentina había decidido que ella sí lo haría, aunque le costara todo lo demás. El silencio que siguió al gesto de Valentina no fue un silencio vacío, fue el tipo de silencio que ocurre cuando 200 personas contienen la respiración, al mismo tiempo sin ponerse de acuerdo para hacerlo, cuando el aire en una habitación cambia de temperatura sin que nadie haya abierto una ventana, cuando algo que estaba a punto de suceder de una manera determinada de repente amenaza con suceder de una manera completamente distinta. El sobre blanco en la mano de Valentina era pequeño, liviano, del tipo que se usa para cartas personales, no para documentos importantes. Y sin embargo, en ese momento, en esa iglesia llena de candelabros y flores importadas y gente vestida para una celebración que de repente se sentía como otra cosa, ese sobre tenía el peso de todo lo que no se había dicho durante meses. Graciela Castellano fue la primera en moverse. Se puso de pie con esa lentitud calculada de quien quiere que su movimiento sea notado pero no interpretado como pánico. Su vestido, color marfil con detalles en dorado, crujió levemente. Sostuvo la copa de champán que todavía tenía en la mano desde el brindis previo a la ceremonia, como si fuera un accesorio de su compostura. Sus ojos no miraban el sobre. Miraban a Valentina con esa expresión que llevaba meses perfeccionando, una mezcla de condescendencia y paciencia fingida, como la de alguien que espera que un niño termine su berrinche para continuar con el día. Rodrigo, el padre, colocó una mano sobre el brazo de su esposa, no para calmarla, para contenerla. Era un gesto pequeño pero revelador, el de un hombre que conoce a la mujer que tiene al lado lo suficientemente bien como para saber cuando está a punto de decir algo que no debería. Tomás, el hermano mayor, estaba en la primera fila con una sonrisa que no era de alegría sino de anticipación, la sonrisa de alguien que ha apostado a un resultado y cree que está a punto de ver cómo tiene razón. Tomás siempre había sido así, seguro de sí mismo con esa seguridad particular que dan los años de no haber enfrentado consecuencias reales. Era un hombre acostumbrado a que los problemas se resolvieran solos, o más exactamente, a que otras personas los resolvieran por él. El sacerdote, que llevaba décadas oficiando ceremonias y había desarrollado la capacidad de mantenerse sereno ante casi cualquier imprevisto, miró el sobre y luego miró a Valentina con una expresión que mezclaba confusión genuina con una calma profesional. Señorita Reyes, dijo suavemente, tal vez podemos, por favor, dijo Valentina. No fue un ruego, fue una declaración.
Una sola palabra pronunciada con una claridad que cerró la posibilidad de cualquier interrupción. El sacerdote asintió y guardó silencio. Valentina extendió el sobre hacia Andrés, y aquí fue donde algo cambió en el rostro de él. Andrés había estado parado desde el inicio de esa pausa con una expresión que Valentina conocía bien pero que pocas personas en esa iglesia habrían sabido leer. Era su cara de cuando algo lo sobrepasaba pero estaba haciendo un esfuerzo activo por no demostrarlo. La mandíbula levemente apretada, los hombros un poco más altos de lo normal, los ojos moviéndose con esa velocidad sutil de quien está procesando información demasiado rápido para el tiempo que tiene disponible. Tomó el sobre, lo sostuvo durante un momento sin abrirlo, mirándolo como si el papel pudiera decirle algo antes de que lo abriera. Luego, con movimientos lentos y cuidadosos que en cualquier otro contexto habrían parecido ceremoniosos, rompió el sello, sacó las hojas. Eran 3, dobladas en tercios con precisión. La primera era la carta. Valentina había decidido, en esas horas de la madrugada frente a la hoja en blanco, que no escribiría para la galería, no escribiría para que los invitados escucharan un discurso. Escribiría para que Andrés leyera algo que merecía ser leído en privado, pero que ella necesitaba que existiera en ese espacio, frente a todos, no como espectáculo sino como testimonio, como prueba de que lo que había vivido durante esos meses había sido real y había tenido peso, aunque nadie más lo hubiera reconocido. La carta no comenzaba con acusaciones. Comenzaba con un recuerdo. Recordaba la primera vez que Andrés había ido a su departamento, cómo había mirado alrededor sin el gesto involuntario de disconfort que ella había esperado y que habría entendido, porque su departamento era pequeño y modesto y no tenía nada de lo que él conocía, como en cambio se había sentado en el suelo junto a ella porque no había suficientes sillas y había comido fideos instantáneos de un tazón de cerámica desportillada como si fuera la cosa más natural del mundo. Como esa noche ella había pensado que tal vez sí era posible, que tal vez el amor era más grande que la distancia entre dos mundos. Luego describía, con la misma precisión con que hacía sus reportes contables, cada momento de los últimos 6 meses en que se había sentido invisible, no con rabia, con la exactitud de alguien que ha decidido que los hechos solos, sin adorno, son suficientemente elocuentes. La cita del vestido, el menú, las mesas del fondo, la cena de ensayo, el sobre con la cifra, cada cosa en su lugar, en orden cronológico, sin exageración y sin minimización, y al final, una sola pregunta, escrita en una línea sola que Andrés tuvo que leer 2 veces para asegurarse de que decía lo que creía que decía. ¿Cuántas veces elegiste no verme? ¿Y cuántas veces decidiste que era más fácil que yo aguantara? Andrés no levantó la vista de la carta durante un tiempo que a nadie en la iglesia le pareció corto. Cuando lo hizo, su expresión había cambiado. Ya no era la cara contenida de antes. Era algo más abierto y más difícil de ver. Era la cara de alguien a quien acaban de mostrar algo que sabía que existía pero que había evitado mirar directamente. Durante mucho tiempo, pasó a la segunda hoja, y fue ahí donde el color se le fue del rostro. La segunda hoja era el resumen contable. 3 páginas de movimientos financieros con fechas, montos y números de cuenta, presentados con la sobriedad técnica de un informe profesional, sin comentarios adicionales, sin interpretación, solo los datos, solo los números que no cuadraban, solo la evidencia de 4 años de transferencias sistemáticas desde el fideicomiso familiar hacia cuentas en el exterior que no aparecían en ningún registro oficial de Castellano Grupo, cuentas registradas a nombre de Tomás. Andrés no miró a su hermano de inmediato, miró las páginas, las leyó con esa atención lenta de quien está verificando que lo que ve es lo que cree que está viendo. Luego las leyó de nuevo desde el principio. La iglesia seguía en ese silencio extraño. Alguien tosió, alguien más susurró algo a la persona de al lado,
el cuarteto de cuerdas que había permanecido sentado con los instrumentos en las manos sin saber qué hacer. Finalmente bajó los arcos. Graciela dio un paso hacia el altar. «Andrés», dijo, y su voz tenía esa textura de autoridad que había usado durante décadas para cerrar conversaciones antes de que se convirtieran en problemas. Pero Andrés no la miró, miraba a Tomás, y Tomás, por primera vez en todo el tiempo que Valentina lo había conocido, no sonreía. Lo que sucedió a continuación fue algo que ninguna de las 200 personas presentes en esa iglesia habría anticipado. No porque fuera dramático en el sentido de los gritos o las escenas, sino porque fue lo contrario, fue una confesión pronunciada en voz baja, con la calma agotada de alguien que lleva demasiado tiempo cargando algo y finalmente lo suelta no porque quiera sino porque ya no puede más. Andrés dobló las hojas con el mismo cuidado con que las había abierto, las sostuvo en la mano, y sin mirar a Valentina, sin mirar al sacerdote, sin mirar a los invitados, miró al punto indefinido en el espacio que miramos cuando estamos hablando realmente con nosotros mismos, aunque las palabras vayan dirigidas a otros. «Yo sabía lo que Tomás estaba haciendo», dijo, «desde hace 2 años». El silencio que siguió fue diferente al anterior, más denso, más pesado, del tipo que no es ausencia de sonido sino presencia de algo que acaba de cambiar y que todos en la habitación están procesando simultáneamente. «Lo sabía», repitió Andrés, y esta vez su voz tenía una fractura en algún lugar del interior. «Y no hice nada porque me dijeron que el negocio dependía de mantener a la familia unida, que si yo intervenía, todo se derrumbaría, que mi trabajo era casarme bien y no hacer preguntas incómodas». Tomás se puso de pie, abrió la boca. «No», dijo Andrés, una sola palabra, sin rabia, con una firmeza que venía de un lugar más profundo que la rabia. Tomás se quedó de pie pero en silencio. Graciela intentó recuperar el control de la manera en que siempre lo había hecho, hablando. Comenzó a decir algo sobre malentendidos, sobre el momento inapropiado, sobre conversaciones que debían tenerse en privado y no en un altar frente a 200 personas. Y entonces Rodrigo la interrumpió. No gritó, no la contradijo de manera combativa, simplemente colocó una mano en su brazo, como había hecho antes, pero esta vez con un significado completamente distinto, y dijo, con una voz que sonaba como la de un hombre que ha guardado algo durante décadas y finalmente ha encontrado el momento de sacarlo. Aunque el momento no sea el correcto ni el lugar sea el adecuado, ya es suficiente, Graciela. Ella lo miró. En 35 años de matrimonio, Rodrigo no le había dicho eso, no de esa manera, no con ese peso, y en los ojos de Graciela, Valentina vio algo que no esperaba ver, no rabia, sino miedo, el miedo de alguien que ha construido su vida sobre un sistema que acaba de mostrar su primera grieta real, y que no sabe qué queda de su mundo cuando ese sistema cae. Valentina los miró a todos, a Tomás de pie y sin palabras, a Graciela con su copa todavía en la mano pero ya sin la compostura, a Rodrigo que había dicho lo que tenía que decir y ahora miraba el suelo como si estuviera resolviendo algo que tenía pendiente desde hace mucho, a Andrés, que finalmente la miró a ella. En los ojos de Andrés había dolor, no el dolor performativo de las escenas, era el dolor quieto y honesto de alguien que acaba de verse a sí mismo con una claridad que no había tenido antes y que no le gusta lo que ve, no porque sea monstruoso, sino porque es más pequeño de lo que creía ser. Valentina lo miró de regreso, quería que él entendiera que el sobre no había sido un ataque, que las páginas no eran un arma, que todo lo que había hecho esa mañana era simplemente negarse a ser la persona que desaparece en silencio para que los demás puedan seguir como si nada, pero también quería que entendiera, y esto era lo que más le costaba, que haber confesado no era suficiente, que la verdad dicha demasiado tarde, aunque fuera valiente, no borraba los 2 años de silencio que la habían precedido. El sacerdote, que había permanecido inmóvil con una serenidad que solo puede venir de haber presenciado muchas formas distintas del dolor humano,
Finalmente habló. ¿Desean continuar?, preguntó. Su voz era gentil, sin juicio. Fue la pregunta más honesta que alguien había pronunciado en esa iglesia en toda la mañana, y la respuesta, cuando llegó, no vino de donde nadie la esperaba. La respuesta no fue una palabra, fue un movimiento. Valentina guardó el sobre dentro del ramo de flores con la misma calma con que lo había sacado, un gesto pequeño, casi doméstico, completamente fuera de lugar en un altar de mármol frente a 200 personas que esperaban que algo grande ocurriera, y tal vez fue exactamente esa pequeñez lo que lo hizo tan definitivo. No hubo discurso, no hubo lágrimas frente a la galería, no hubo el gesto dramático que la situación parecía exigir. Solo eso, guardar el sobre, y dar media vuelta. Caminó por la nave central con la misma lentitud con que había llegado, menos de una hora antes, cuando el cuarteto de cuerdas tocaba y 200 personas se ponían de pie y ella pensaba que tal vez, a pesar de todo, este era el comienzo de algo que valdría lo que había costado. Sus zapatos hacían el mismo sonido sobre el mármol. Las flores seguían en cada columna. La luz entraba por los mismos vitrales. Todo era idéntico y todo era completamente distinto. Nadie la detuvo. Eso era lo que Valentina recordaría después. En los días y semanas que siguieron, cuando su mente volvía a ese momento de manera involuntaria, como vuelven los momentos que nos cambiaron sin pedirle permiso a la memoria. Nadie la detuvo, ni Andrés, que se quedó en el altar con las hojas todavía en la mano, ni Graciela, que había perdido el instrumento de su autoridad, que era la compostura, y no encontraba el modo de recuperarlo, ni Sofía, que desde su mesa del fondo la vio pasar y entendió, con el entendimiento silencioso de quien conoce a alguien desde la infancia, que no era el momento de correr hacia ella sino de dejarla ir. Las puertas de la iglesia estaban abiertas. Valentina salió a la luz de la mañana. Afuera el mundo seguía siendo el mismo de siempre. Un taxi pasó por la calle. Un perro olisqueaba la base de un árbol en la acera de enfrente. Dos señoras mayores conversaban en la esquina sin saber que a pocos metros, dentro de esa iglesia de piedra, algo acababa de terminar y algo más, todavía sin nombre, acababa de comenzar. Valentina se sentó en el escalón más alto de la entrada, se quitó los zapatos, los sostuvo en la mano por un momento y luego los dejó sobre la piedra junto a ella. Levantó la cara hacia el sol de octubre que ya calentaba sin quemar, ese sol de otoño que tiene algo de despedida en su temperatura, y cerró los ojos. No lloró en ese momento, lloró después, sola en el departamento, cuando se quitó el vestido con cuidado porque lo había pedido prestado y necesitaba devolverlo en buen estado, y esa sola consideración, ese pequeño detalle práctico en medio del mayor dolor que había sentido en años, fue lo que finalmente rompió algo adentro. Lloró por Andrés y por lo que podrían haber sido si las circunstancias hubieran sido distintas o si él hubiera sido un poco más valiente un poco antes. Lloró por los 6 meses de resistencia silenciosa que habían agotado una parte de ella que necesitaría tiempo para recuperar. Lloró, y esto era lo más complicado de admitir, por el futuro que había imaginado, no la mansión ni el apellido ni ninguna de las cosas que los Castellano habían asumido que ella quería, sino algo mucho más simple y mucho más difícil de reemplazar, que era la idea de construir una vida cotidiana con alguien que te conociera de verdad. Lloró hasta que no quedó nada más que llorar, y luego se lavó la cara, se puso ropa cómoda, y llamó a Sofía. Lo que siguió para los Castellano no ocurrió de golpe. Las cosas reales rara vez ocurren de golpe, ocurren en capas, lentamente, como cuando el agua encuentra una grieta en la piedra y no la rompe de inmediato sino que va entrando, un poco cada día, hasta que un día la piedra simplemente cede. La investigación sobre las irregularidades contables de Tomás comenzó de manera interna, iniciada por el propio Rodrigo, que después de la iglesia regresó a la oficina en lugar de a la casa y pasó la tarde con el abogado de la empresa. Para entonces,
Demasiadas personas habían escuchado suficientes palabras en ese altar como para que el silencio que había protegido a Tomás durante 4 años pudiera sostenerse. Tomás intentó varias versiones de la misma explicación durante las semanas siguientes. Ninguna cuadró con los números. Los números, como siempre, no mentían. No hubo proceso público espectacular. Hubo consecuencias reales y graduales, que son el tipo de consecuencias que más duran. Tomás perdió su posición en la empresa, perdió el acceso al fideicomiso, perdió algo más difícil de nombrar pero igualmente real, la certeza de que su lugar en el mundo era inamovible. Descubrió, a los 42 años, que los pisos sobre los que creemos estar parados firme a veces solo eran alfombras extendidas sobre el vacío. Rodrigo pidió el divorcio 6 semanas después de la boda que no fue. No lo hizo por drama, no lo hizo como declaración política ni como gesto de solidaridad tardía con Valentina, a quien apenas había mirado de frente en todos esos meses. Lo hizo porque la tarde en la iglesia, cuando dijo ya es suficiente y sintió el peso exacto de esas 3 palabras, entendió que las había estado pensando durante años y que posponerlas más tiempo ya no era posible. Graciela y él habían construido una vida en paralelo durante décadas, cada uno en su propio carril, y esa forma de estar juntos había tenido su lógica mientras el sistema que la sostenía funcionaba. El sistema había dejado de funcionar. Graciela no lo tomó con calma. Pero eso es otra historia. Andrés pasó 3 meses sin buscar a Valentina, no porque no pensara en ella. Pensaba en ella todos los días, de esa manera persistente e involuntaria en que pensamos en las personas que han dejado una marca real en nuestra vida. Pensaba en ella cuando llegaba a su departamento y recordaba que ella había estado ahí sentada en el suelo porque no había suficientes sillas. Pensaba en ella cuando pasaba por el edificio donde había estado la firma contable donde se habían conocido. Pensaba en ella cuando intentaba dormir y su mente volvía, sin que él se lo pidiera, a la imagen de ella, caminando por la nave de esa iglesia con los zapatos puestos y el ramo en la mano y esa espalda recta que era la postura de alguien que ha tomado una decisión difícil y ha decidido sostenerla aunque duela. No la buscó en esos 3 meses porque sabía que no tenía derecho a buscarla hasta haber hecho algo que nunca había hecho bien. Mirarse a sí mismo sin la protección de las excusas, sin el argumento de que su familia era complicada, sin la justificación de que el contexto lo hacía imposible, sin nada entre él y la pregunta que Valentina había escrito al final de esa carta, y que se había quedado instalada en algún lugar de su mente, donde las preguntas que importan se quedan hasta que encuentran respuesta. ¿Cuántas veces había elegido no verla? La respuesta honesta era dolorosa, pero era la única respuesta que le permitía seguir adelante de una manera que valiera algo. Volvió a terapia, esta vez sin el objetivo de aprender a funcionar dentro del sistema que su familia había construido para él, con el objetivo más complicado y más lento de entender quién era fuera de ese sistema, lo que quería, lo que era capaz de elegir, lo que estaba dispuesto a perder por lo que consideraba verdadero. No fue un proceso limpio ni lineal, raramente lo es. Valentina, mientras tanto, construía. Había tomado la decisión antes de que terminara el mes. Renunció a la firma donde trabajaba, no por impulsividad sino porque había hecho los cálculos con la misma frialdad afectiva con que hacía los cálculos de todo, y los números le decían que tenía suficiente para sostenerse 6 meses mientras montaba algo propio. Alquiló una oficina pequeña en una colonia que no era elegante pero sí estaba bien ubicada. Compró un escritorio de segunda mano, armó una computadora con piezas que le vendió un conocido de Sofía, mandó imprimir tarjetas de presentación que decían, en letras simples sobre fondo blanco, el nombre de su firma y debajo, en letra más pequeña, su nombre completo, Valentina Reyes, contadora pública certificada, sin apellido prestado, sin respaldo de nadie, sin red más grande que la que ella misma había tejido. Los primeros clientes fueron pequeños,
una panadería de barrio que necesitaba ordenar sus cuentas, un fotógrafo independiente que nunca había llevado registro de sus gastos, una señora que tenía 3 propiedades en renta y no sabía cuánto le costaban en realidad. Valentina atendió a cada uno con la misma atención que habría dado a cualquier empresa grande, porque había aprendido, de la mejor maestra posible, que el trabajo hecho con cuidado tiene el mismo valor sin importar el tamaño de quien lo recibe. La oficina fue creciendo, lentamente, como crecen las cosas que se construyen bien. Fue un martes de abril, casi un año después de la boda que no fue, cuando escuchó pasos en el pasillo y levantó la vista de la pantalla y vio a Andrés en el marco de la puerta. No llevaba flores, no llevaba el traje gris que su madre había elegido. Llevaba ropa ordinaria y una carpeta bajo el brazo y una expresión que Valentina no le había visto antes, la de alguien que no sabe con certeza cómo lo van a recibir y ha decidido venir de todas maneras. Necesito una contadora, dijo, y su voz era la de siempre pero con algo diferente en el fondo, algo que venía de un lugar más honesto que antes. Valentina lo miró durante un tiempo real. No el segundo cortés que se concede a quien aparece en una puerta, sino el tiempo necesario para ver a alguien de verdad. Vio al hombre que había amado, vio también al hombre que no había sido capaz de defenderla cuando importaba, vio que esos dos hombres eran el mismo y que esa era la complejidad con la que tendría que decidir qué hacer. Mi tarifa es cara, respondió finalmente. Andrés asintió. Lo sé. Hubo un silencio entre los dos. Uno de esos silencios que no son vacíos sino llenos de todo lo que todavía no se ha dicho y que tal vez algún día se diga o tal vez no, porque algunas cosas no necesitan ser dichas para ser reales. La historia no termina con una puerta que se abre de par en par, termina con 2 personas paradas a cada lado de un umbral, cada una cargando lo suyo, ninguna segura todavía de lo que viene después. Porque así es como terminan las historias reales, no con fuegos artificiales ni con resoluciones perfectas ni con la garantía de que el amor que sobrevive al dolor es suficientemente fuerte para construir algo nuevo, sino con una pregunta abierta, con la posibilidad, pequeña y frágil como todas las posibilidades verdaderas, de que tal vez sí, de que tal vez, si las 2 personas son distintas de quienes eran y están dispuestas a pagar el precio real de esa diferencia, hay algo del otro lado del umbral que vale la pena intentar. Valentina no respondió todavía, dejó que el silencio existiera, y en ese silencio cabía todo, el dolor que no desaparece del todo, el amor que tampoco desaparece del todo, y la distancia exacta entre los dos. ¿Qué es el espacio donde las personas deciden, cada día, quiénes van a elegir ser? Lo que ella decidió en ese momento es algo que solo ella sabe, y eso, también, es parte de la historia.